El dato es la unidad mínima de información, aunque por sí sola no puede considerarse como tal, al igual que un átomo de un árbol no es un árbol. En el caso de los datos, no es solo el número lo que lo diferencia de la información. Para que los datos se transformen en información, es preciso que sean ordenados e interpretados, de otro modo son solo números sin significado. Si tenemos que localizar una aguja en un pajar, lo más eficaz es utilizar un potente imán. Esto, que puede parecer una tonta obviedad, sin dejar de serlo, nos está dando una importante pista acerca del significado del metadato. Si hemos logrado encontrar la aguja, ha sido porque ésta posee una propiedad que hemos sabido utilizar. Lo mismo ocurriría con los contenidos si encontrásemos un sistema que les confiriese un distintivo temático que pudiésemos utilizar para localizarlos, diferenciándolos del resto. El término metadato no tiene una definición única. Comúnmente se identifica como dato sobre dato. Una fotografía posee datos que, si bien no constituyen la información esencial que compone la imagen, sí que pertenecen a ella y hacen referencia a algunas de sus características. Generalmente los metadatos son un conjunto de datos dispuestos por pares, atributo, valor, que nos aportan información acerca de las características de un objeto. Sirven para categorizar e identificar la información. Si vemos, por ejemplo, el código fuente de un documento HTML, encontraremos que entre sus etiquetas GEA de apertura y de cierre hay una serie de datos. Concretamente, aquí hay una etiqueta meta, se trata de un metadato. Nos está hablando del documento, nos está aportando información puesto que es precisamente una etiqueta descriptiva. Sin embargo, esta etiqueta que está describiendo este documento no forma parte de la información del mensaje que constituye la página en sí. De hecho, si la vemos, es fácil entender que no es visible el metadato que acabamos de ver. Por tanto, siendo un dato descriptivo de las características de este archivo y encontrándose en él, no forma parte de la información esencial del mismo. Si nos vamos a la parte de administración de WordPress y realizamos una entrada, esta estará constituida por un texto, fotografías, lo que queramos introducir, pero además tenemos la posibilidad de introducir una serie de etiquetas. Es decir, podemos introducir textos descriptivos e ir añadiendo tantos como consideremos necesario, de manera que estos datos se conviertan en metadatos haciendo referencia al texto y por tanto permitiendo su posterior localización. En realidad estaríamos creando unos metadatos semánticos que nos permitirían darle esas propiedades a ese texto de modo que podamos utilizar ese imán que solamente atrae a unas propiedades determinadas, de modo que podamos localizar y recuperar la información de una forma mucho más eficiente.